saludo cordial. El pasado 3 de octubre del presente año, en el Hotel Radisson de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, se realizó un debate presidencial con miras a las futuras elecciones del 18 de octubre. Existieron 7 panelistas, entre los que se puede destacar que estaban presentes el candidato Carlos Mesa, el candidato Luis Arce, Fernando Camacho, entre otros. El debate tuvo una duración de más de 2 horas. Los diferentes candidatos fueron respondiendo a diferentes preguntas en el área económica, social y de salud. Entre todos los que estuvieron presenciando el debate, se pudo notar algo muy interesante: que a cada pregunta que le tocaba responder al candidato Carlos Mesa, siempre mencionaba los 14 años. Era interesante ver que parecía como un disco rayado o un loro adiestrado para la ocasión, ya que en su vocabulario y en sus respuestas no podía dejar de mencionar los 14 años. Desde el ámbito de la psicología, tal vez lo que siente es una envidia por aquello que él no pudo lograr, y por consiguiente muestra una especie de sentimiento por ese tiempo de gobierno, ya que fue Carlos Mesa uno de los predecesores del gobierno de los 14 años. Solo que en su caso, él terminó renunciando. Tal vez en lo profundo de su personalidad, existe una herida en su ego, de aquello que no pudo lograr, en lo que fue la nacionalización de las empresas bolivianas. Lo cual también se le preguntó por qué no lo hizo, a lo que él evadió la respuesta. Veamos un extracto de las muchas veces que Carlos Mesa repitió 14 años, a lo largo de las respuestas que iba dando en el debate presidencial. 14 años, 14 años, 14 años, 14 años, 14 años, 14 años, 14 años. O algo que no se hizo en 14 años de gobierno. O algo que no se hizo en 14 años de gobierno. Candidato, la generación mejor formada de bolivianos tiene entre 18 y 35 años. Sin embargo, la gente mayor a 55 se resiste a jubilarse. ¿Está dispuesto a llevar un proceso de jubilación obligatorio para dar cabida laboral a esa generación? En ese contexto, estamos hartos de 14 años de fraude y corrupción. En ese contexto, estamos hartos de 14 años de fraude y corrupción. Gracias, candidato. Segunda pregunta, 1 minuto para la respuesta. Usted ha sido muy crítico con las empresas públicas, pero estas son grandes generadoras de empleo. Hay una preocupación por saber qué hará con las empresas públicas, cuáles mantendría y cuáles cerraría. ¿Por qué en 14 años? ¿Por qué en 14 años? Usted en su momento fue crítico con los bonos que entregaba el movimiento al socialismo. Su candidato a vicepresidente Pedraza, en la misma línea, fue crítico con Yanine Áñez por la entrega de bonos, ya que no resuelven el problema de la economía. Si usted fuera presidente, ¿estaría dispuesto a destinar gran parte del presupuesto a pagar bonos? 14 años de fraude y corrupción. 14 años de fraude y corrupción. 1 minuto para la siguiente pregunta. Candidato, la estabilidad en Bolivia es el clima necesario para salir de la crisis y generar empleo. Los sectores en conflicto que más inestabilidad pueden generar son los movimientos sociales en Occidente y los cívicos en Oriente. ¿Cómo le dará estabilidad al país con Occidente dispuesto a bloquear y el Oriente dispuesto a llamar a cabildos? Y no como en el pasado, con el despilfarro y la corrupción. Y no como en el pasado, con el despilfarro y la corrupción. El país está atravesando una grave crisis. En realidad una triple crisis. Una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. Dentro de 2 semanas los bolivianos tienen que decidir por quién van a votar para resolver esas 3 crisis. Y hay solo 2 opciones para esa decisión. La decisión de escoger al MAS significa más fraude, fraude electoral, significa más fraude, fraude económico, significa volver a los 14 años de despilfarro y corrupción. Significa volver a los 14 años de despilfarro y corrupción. Significa volver a los 14 años de despilfarro y corrupción. 14 años, 14 años, 14 años, 14 años, 14 años, 14 años, 14 años. Eso es todo, amigos. Suscríbanse y compartan los videos.